Mayo de 1991. Una madrugada fría en Milwaukee, Wisconsin. Un niño laosiano de 14 años llamado Connor Axenthason corre desnudo y sangrando por una calle del barrio de Walker's Point. Dos mujeres afroamericanas lo encuentran, lo cubren con una manta y llaman al 911. Cuando los oficiales de policía llegan, también llega Jeffrey Dahmer, que explica con calma que el niño es un novio adulto de 19 años y que simplemente están teniendo una discusión. Los oficiales le creen. Devuelven al niño al apartamento de Dahmer. 45 minutos después, Connor Axenthason está fallecido. Sus restos se unirán a los de muchos otros jóvenes cuyos cuerpos, o partes de cuerpos, están siendo acumulados en ese mismo apartamento. Durante 14 años, el sistema estadounidense tuvo a Jeffrey Dahmer en sus manos múltiples veces. Lo arrestó por exhibicionismo. Lo arrestó por abusar sexualmente de un menor. Le dio libertad condicional. Le asignó un oficial de vigilancia que jamás visitó su apartamento. Y en esa madrugada de mayo de 1991, la policía de Milwaukee literalmente le devolvió a una víctima que había logrado escapar. Este es el caso que expuso todas las grietas del sistema. Y el caníbal que las aprovechó. Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un criminal estadounidense responsable del fallecimiento, agresión sexual y desmembramiento de 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran predominantemente hombres afroamericanos, latinos y asiático-americanos de la comunidad LGBT de Milwaukee, un detalle que los investigadores posteriores considerarían crucial para entender cómo Dahmer logró operar durante tanto tiempo sin ser detectado. Drogaba a sus víctimas, las agredía, las estrangulaba y conservaba partes de sus cuerpos en el refrigerador de su apartamento. Algunos de sus actos incluían canibalismo. Fue arrestado el 22 de julio de 1991 y sentenciado el 1 de mayo de 1992 a 15 cadenas perpetuas, un total aritmético de 957 años de prisión. El 28 de noviembre de 1994, apenas 2 años después de su sentencia, Dahmer fue eliminado dentro de la institución correccional Columbia en Portage, Wisconsin, por otro recluso llamado Christopher Scarver. Tenía 34 años. El 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin, nació Jeffrey Lionel Dahmer. Era el primer hijo de Lionel Dahmer, un químico que trabajaba en Akron, Ohio, y de Joyce Annette Flint, quien enseñaba operación de máquinas de teletipo en la Universidad Marquette. La familia Dahmer representaba superficialmente el ideal estadounidense de clase media, padres profesionales, hogar estable, seguridad económica. Pero detrás de esa fachada, había tensiones profundas. Joy sufría de depresión severa y ansiedad, condiciones mentales que en los años 60 no recibían el tratamiento adecuado. Lionel, por su parte, tenía problemas con el alcohol y con otras sustancias. El matrimonio era disfuncional desde sus primeros años, marcado por peleas constantes que el pequeño Jeffrey observaba desde las esquinas de las habitaciones de su hogar. La familia Dahmer se mudó varias veces durante la infancia de Jeffrey, estableciéndose finalmente en Bath Township, Ohio, una comunidad rural donde Jeffrey crecería. Desde temprana edad, mostraba comportamientos que preocupaban a los adultos que estaban atentos. Le fascinaban los animales fallecidos. Cuando encontraba restos de pequeños animales en el bosque que rodeaba su hogar, los llevaba a casa, los diseccionaba con precisión infantil y conservaba los huesos en cajas. Esta fascinación mórbida fue explicada durante mucho tiempo como curiosidad científica, reflejo de la profesión química de su padre. Pero con retrospectiva, los psicólogos la identificarían como una de las primeras manifestaciones de lo que se convertiría en una patología mucho más grave. Jeffrey no estaba interesado en la biología como ciencia. Estaba interesado en el fallecimiento como espectáculo. En la escuela, Jeffrey era un niño solitario, marcado por compañeros que lo consideraban raro. Era objeto de burlas constantes, fenómeno que se intensificó cuando sus problemas con el alcohol comenzaron a manifestarse durante sus años de adolescencia.
A los 13, 14 años, Jeffrey ya bebía compulsivamente, llevando una botella de licor a la escuela y consumiéndola durante las clases. Sus calificaciones se deterioraban, sus relaciones sociales se desmoronaban, y su cociente intelectual medido en 75 puntos lo colocaba en el rango bajo del promedio estadounidense, aunque este número no capturaba completamente su inteligencia funcional. Jeffrey era un niño perdido en un mundo que no sabía cómo ayudarlo, en una familia que no podía ver sus problemas más profundos, y en una comunidad que lo clasificaba simplemente como raro sin investigar qué había detrás de esa rareza. En 1978, el mundo de Jeffrey Dahmer colapsó de manera definitiva. Sus padres se divorciaron en julio de ese año, un evento que lo dejó esencialmente solo en la casa familiar. Su madre Joyce obtuvo la custodia de su hermano menor David y se mudó con él, mientras que su padre Lionel también dejó la residencia. Jeffrey, que había acabado de graduarse de la Revere High School en junio, se encontró viviendo solo en una casa vacía a los 18 años. Fue exactamente durante esas semanas de soledad absoluta cuando Jeffrey Dahmer cometió su primer crimen. Una semana después de su graduación de la preparatoria y apenas unos días antes de que el divorcio de sus padres fuera oficial, Jeffrey recogió a un autostopista llamado Stephen Hicks en las carreteras rurales de Ohio. Lo llevó a su casa vacía. Lo embriagó con alcohol. Y cuando Hicks intentó irse, Jeffrey lo eliminó. Después diseccionó el cuerpo y lo enterró en el jardín trasero. Tenía 18 años. Había cometido su primer crimen. Y nadie lo sabría durante los siguientes 13 años. Los siguientes años de la vida de Dahmer fueron un intento de escapar de lo que había hecho. En diciembre de 1978, se enlistó en el ejército de Estados Unidos, esperando que la estructura militar le proporcionaría el control que claramente le faltaba en su vida civil. Fue asignado al Fort Sam Houston en San Antonio, Texas, donde fue entrenado como médico de combate. En 1979 fue estacionado en Baumolder, Alemania Occidental, donde serviría como paramédico militar durante casi 2 años. Durante su tiempo en Alemania, sus problemas con el alcohol se intensificaron hasta el punto donde, en febrero de 1981, tuvo que ingresar a un programa de rehabilitación militar. Fue transferido de regreso a Estados Unidos y recibió una baja honorable en marzo de 1981. El ejército ya no podía funcionar con un soldado cuya dependencia del alcohol afectaba su capacidad operativa. Tras su baja del ejército, Jeffrey regresó eventualmente a Milwaukee, Wisconsin, donde comenzaría la fase más intensa de su actividad criminal. Se mudó al apartamento 213 del edificio Oxford en North 25th Street, en un barrio marginal de Milwaukee. Ese apartamento se convertiría en el escenario de casi todos sus crímenes restantes. Trabajaba como empleado nocturno en una fábrica de chocolate de Milwaukee, un empleo humilde que le proporcionaba ingresos suficientes para sobrevivir y que le dejaba las tardes y las mañanas libres para cazar a sus víctimas. Sus crímenes, que habían comenzado esporádicamente en 1978, se aceleraron dramáticamente a partir de 1987. Entre 1987 y 1991, Dahmer acabaría con la vida de 15 personas, una cantidad que representaba el grueso de sus víctimas totales. El método de Dahmer siguió un patrón específico durante estos años. Frecuentaba los bares gay de Milwaukee, lugares como el Club 219 y otros establecimientos donde los hombres homosexuales se reunían para socializar. Abordaba a jóvenes, frecuentemente hombres afroamericanos, latinos o asiático-americanos, ofreciéndoles dinero a cambio de posar para fotografías en su apartamento. Una vez que las víctimas aceptaban y llegaban al apartamento 213, Dahmer les ofrecía bebidas mezcladas con somníferos. Cuando las víctimas quedaban inconscientes, las eliminaba y comenzaba el proceso de desmembramiento. Algunas partes eran eliminadas con químicos en barriles de ácido que mantenía en el apartamento. Otras eran preservadas en el refrigerador. Algunas eran, de hecho, consumidas por Dahmer en actos de canibalismo que los investigadores describirían como los aspectos más profundamente perturbadores del caso. Lo más perturbador del caso Dahmer no fue la naturaleza específica de sus crímenes, por terrible que ésta fuera.
Fue la cantidad de veces que el sistema estadounidense lo tuvo delante y no lo detectó. En octubre de 1981, Dahmer fue arrestado en Bath, Ohio, por conducta desordenada. En agosto de 1982, arrestado nuevamente por conducta desordenada en el Wisconsin State Fair Park. En septiembre de 1986, arrestado por exhibicionismo en Milwaukee. En septiembre de 1988, arrestado por explotación sexual de un menor en Milwaukee. Este último cargo lo llevó a juicio en mayo de 1989, donde fue sentenciado a 3 años de prisión cuya ejecución fue suspendida, colocándolo en libertad condicional por 5 años. Durante esa libertad condicional vigente, Dahmer continuaba cometiendo crímenes dentro del apartamento 213, mientras su oficial de supervisión lo visitaba ocasionalmente en la fábrica de chocolate donde trabajaba y nunca en su apartamento, donde los restos se acumulaban. Y luego estuvo el incidente con Conor Axenthason. El 27 de mayo de 1991, el niño laosiano de 14 años logró escapar del apartamento 213 después de haber sido drogado por Dahmer. 2 mujeres del barrio, Sandra Smith y Nicole Childress, encontraron al niño desnudo y confundido en la calle, lo cubrieron y llamaron al 911. Cuando los oficiales John Balcerzak y Joseph Gabrish llegaron a la escena, también llegó Jeffrey Dahmer, quien explicó con calma que el niño era su novio adulto y que simplemente estaban teniendo una discusión doméstica. Los oficiales, sin verificar la identidad del niño, sin hablar con las testigos que habían llamado, sin considerar la posibilidad de que el niño pudiera ser menor de edad, le creyeron a Dahmer. Acompañaron al niño y a Dahmer de regreso al apartamento 213. Entraron brevemente, notaron un olor extraño que Dahmer atribuyó a carne descompuesta en su refrigerador y se retiraron. Conor Axenthason fue eliminado por Dahmer minutos después. Los oficiales literalmente habían devuelto a una víctima a su agresor. El 22 de julio de 1991, casi 2 meses después del incidente con Axenthason, otro hombre lograría escapar del apartamento 213. Tracy Edwards, un hombre afroamericano de 32 años, había logrado golpear a Dahmer cuando éste intentaba atacarlo y había corrido desnudo por la calle con esposas todavía colgando de una muñeca. Cuando la policía lo encontró esa noche, Edwards los llevó directamente al apartamento de Dahmer. Los oficiales Robert Roth y Rolf Mueller entraron al apartamento con Edwards para investigar. Lo que encontraron dentro desafió cualquier descripción. Fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados. Cabezas humanas en el refrigerador. Restos óseos en barriles ácidos en la habitación principal. Un altar construido con cráneos humanos. Los oficiales llamaron a sus superiores casi inmediatamente. Jeffrey Dahmer fue arrestado esa misma noche, 14 años después de haber cometido su primer crimen, y los periódicos estadounidenses publicarían titulares al día siguiente que sacudirían a toda la nación. El juicio de Jeffrey Dahmer en enero y febrero de 1992 fue uno de los procesos criminales más cubiertos por los medios estadounidenses en décadas. La defensa argumentó que Dahmer era legalmente insano y que debía ser internado en una institución psiquiátrica en lugar de una prisión. La acusación argumentó que sus actos, por perturbadores que fueran, habían sido planificados, ejecutados con cuidado y ocultados con sofisticación, lo que indicaba capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El jurado coincidió con la acusación. El 1 de mayo de 1992, Dahmer fue declarado culpable de 15 crímenes capitales y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un total aritmético de 957 años de prisión. Aunque Wisconsin no tenía pena de fallecimiento, la sentencia reflejaba la severidad simbólica que el sistema judicial quería imponer. Dahmer fue transferido a la institución correccional Columbia en Portage, Wisconsin, donde comenzaría a cumplir su sentencia. Durante sus primeros meses en prisión, fue mantenido en aislamiento por su propia protección. Los otros reclusos, al descubrir quién era y qué había hecho, habían expresado abiertamente su deseo de atacarlo. Pero en algún momento, los oficiales correccionales decidieron que Dahmer podía ser integrado gradualmente a la población general del penal. Esta decisión, tomada con las mejores intenciones de rehabilitación, sería fatal.
El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer estaba limpiando los baños del gimnasio de la prisión junto con otros 2 reclusos. Uno de ellos, Christopher Scarver, era un hombre afroamericano de 25 años que cumplía cadena perpetua por sus propios crímenes violentos. Cuando los 3 hombres quedaron solos en los baños, Scarver tomó una barra de metal de ejercicio. Cuando los guardias regresaron, Dahmer estaba tendido en el suelo con heridas mortales en la cabeza. Christopher Scarver diría posteriormente que había planeado eliminar a Dahmer durante semanas. En entrevistas dadas años después, Scarver explicaría que Dahmer había cometido sus crímenes contra hombres predominantemente afroamericanos, latinos y asiáticos, y que había fingido burlarse de otros reclusos comportándose como si no tuviera remordimientos. Scarver afirmaba haber actuado por razones que mezclaban venganza racial, convicciones religiosas y su propia salud mental inestable. Fue declarado culpable del acto adicional y sumó más años a su sentencia ya perpetua. Jeffrey Dahmer, el hombre que había acumulado 17 víctimas durante 14 años, había sobrevivido apenas 2 años y 7 meses en prisión antes de ser eliminado por un sistema penitenciario que había decidido, equivocadamente, que ya no necesitaba aislamiento para su propia seguridad. Hay una verdad sobre el caso de Jeffrey Dahmer que el tiempo ha hecho imposible de ignorar, una verdad que el sistema estadounidense ha tenido décadas para procesar y que aún produce un incómodo silencio cuando se menciona. Dahmer no era invisible. No era inteligente en el sentido convencional. No escondía sus crímenes con la sofisticación de un criminal genio. Operaba desde un apartamento donde el olor era lo suficientemente fuerte como para que los vecinos se quejaran repetidamente. Compraba grandes cantidades de productos químicos industriales que levantaban sospechas en las tiendas donde los adquiría. Tenía un historial documentado de delitos sexuales, incluyendo abuso de menores. Estaba bajo libertad condicional cuando cometió la mayoría de sus crímenes. Y aún así, durante 13 años, nadie en el sistema estadounidense lo detuvo. ¿Por qué? La respuesta que los investigadores posteriores han ofrecido, respaldada por análisis de los registros policiales y las decisiones tomadas en cada encuentro con las autoridades, es una que la sociedad estadounidense sigue procesando con dificultad. Las víctimas de Dahmer eran hombres predominantemente afroamericanos, latinos y asiáticos, muchos de ellos miembros de la comunidad gay de Milwaukee, frecuentemente marginales económicamente. Las desapariciones de estos hombres no generaban la misma respuesta institucional que habría generado la desaparición de víctimas de otros segmentos demográficos. Las quejas de los vecinos sobre los olores del apartamento 213 no eran investigadas con urgencia. Las llamadas al 911 por incidentes relacionados con Dahmer eran procesadas con menos seriedad. Y cuando un niño laosiano corrió desnudo por la calle pidiendo ayuda, los oficiales le creyeron al hombre blanco educado antes que a las testigos afroamericanas que habían llamado. Christopher Scarver, el hombre que eliminó a Dahmer, diría en entrevistas posteriores que había actuado en parte porque sentía que el sistema estadounidense nunca había realmente castigado a Dahmer por sus crímenes específicos contra las víctimas específicas que eligió. Sea que se esté de acuerdo con esta justificación o no, el caso de Jeffrey Dahmer no puede ser entendido sin reconocer las grietas en el sistema que permitieron que sus crímenes ocurrieran, y las grietas adicionales que determinaron quién fue tomado en serio y quién fue ignorado cuando las víctimas buscaron ayuda. Dahmer creó las condiciones para su propia eliminación. Y en cierto sentido, también el sistema que le permitió operar durante 14 años.